El día de hoy vamos a continuar con este curso de termodinámica. Recuerda que estamos viendo el capítulo número 10 que corresponde a los ciclos de potencia de vapor, donde estamos viendo este tema de ciclo Rankine regenerativo, ¿no? Estamos resolviendo ya muchos ejercicios. Ahora vamos a resolver el problema 10.55, pero recuerda de que ya hemos resuelto muchos más anteriores a este, ¿sí? Así que si recién estás iniciando, te recomiendo darle clic aquí a la anotación, que te voy a dejar aquí en la parte derecha de tu monitor, y simplemente puedes ir a ver. Primeramente empezamos con los ciclos Rankine simple, continuamos con los que tenían recalentamiento, posterior a ello la teoría de los ciclos regenerativos y ya vendría a ser en este caso un problema que ya vamos añadiendo mucho más cosas, así que te recomiendo ir a ver los videos anteriores si es que no estás muy familiarizado aún con el tema, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a empezar con este problema, el cual es el 1055, Cengel de la octava edición. Me dice, una planta termoeléctrica a vapor opera en un ciclo ideal regenerativo Rankine con recalentamiento y genera una potencia neta de 80 megawatts. Esta es la potencia neta de salida, ¿sí o no?, de todo el ciclo. Me dice que el vapor entra a la turbina de alta presión a 10 megapascales y 550 grados Celsius y sale de ella a 0.8 megapascales. Parte del vapor se extrae a esta presión para calentar el agua de alimentación en un calentador de agua de alimentación abierto. Recuerda que dice parte del vapor se extrae a esta presión, mira, aquí, a esta presión. Eso me indica a qué presión, a esta última, ¿sí o no? Se extrae a 0.8 megapascales, es decir, a la salida de la turbina de alta presión, ¿no? Entonces, esa parte del vapor se lleva hacia el calentador abierto. Me dice que el resto del vapor, que en este caso que no se ha extraído, se recalienta a 500 grados Celsius. Y cuando me dice se recalienta, ¿qué pasa? Que esa parte que no se extrae a la salida de la turbina de alta presión simplemente se lleva hacia la caldera, ¿sí o no? Entonces, como me dice que se recalienta, ¿a qué temperatura? A 500 grados Celsius, ¿sí o no? Entonces, una vez que se ha recalentado, vuelve a salir nuevamente y me dice que se expande en la turbina de baja presión a la presión del condensador. Aquí ya me da la presión para el condensador, el cual es 10 kilopascales, ¿no? Entonces me dice que muestre el ciclo en un diagrama temperatura-entropía y me pide determinar el flujo másico de vapor a través de la caldera y la eficiencia térmica del ciclo. Bien, primeramente, una vez ya habiendo analizado muy bien este enunciado, porque simplemente el problema me da puro enunciado, no me da ningún esquema, ningún gráfico, nada para yo poder orientarme, por lo tanto yo hice lo siguiente, he esquematizado todo ese enunciado justamente en este gráfico que yo tengo aquí. Mira, aquí en el punto 1, el mismo problema me dice que entra a una presión de 10 megapascales y a una temperatura de 550 grados Celsius. ¿Sí? Esa es la entrada de la turbina de alta presión, ¿sí o no? Entonces aquí se expande primeramente ese vapor aquí en esta turbina de alta presión. De aquí a la salida, ¿cuánto me dice que es? Aquí el enunciado me dice que es de 0,8 megapascales. Esa es a la salida. Entonces me dice que a esa presión se extrae parte del vapor y se lleva a un calentador de agua de alimentación. Hasta ahí estoy bien, ¿sí o no? Luego me dice que lo demás se recalienta a una temperatura de 500 grados Celsius, ¿sí o no? Entonces aquí se recalienta aquí en la caldera y posteriormente se vuelve a inyectar nuevamente a una turbina, pero en este caso es una turbina de baja presión, ¿sí o no? Entonces aquí yo ¿qué tengo? Aquí yo tengo que a la salida de ese recalentamiento, ¿a cuánto es? Es 500 grados Celsius, ¿sí o no? Ahora, ¿a qué presión? Pues simplemente sabemos que los recalentamientos se hacen a presión constante, por lo tanto aquí continuamos con la presión de 0.8 megapascales, ¿sí o no? Entonces continuamos con esa presión aquí y aquí nuevamente esta turbina de baja presión sigue entrando, en este caso a la misma presión, ¿sí o no? 0,8 megapascales también, ¿no? Ahora, a la salida, una vez que ya se expandió la última parte de vapor que ha quedado después del sangrado, simplemente ahí pasaría nuevamente hacia el condensador, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tendría aquí? Prácticamente, yo aquí me dice que el condensador trabaja a 10 kilopascales, ¿sí o no? Entonces ya tengo la presión de salida. Entonces de aquí, una vez que se tiene la salida del condensador, esto es todo a presión constante. Entonces la presión en 4 es igual a la presión en 5. Tengo que tener en cuenta eso. Lo que pasa aquí es que aquí en el condensador va a salir como líquido saturado. Una vez que sale como líquido saturado, se pone una bomba aquí, el cual es mi bomba 1, ¿no? Esta bomba lo que va a hacer es elevar la presión. ¿Por qué? Porque simplemente yo necesito que esta presión, la cual es 10 megapascales, pase a ser la misma de 0.8 megapascales, porque la presión en 2 y la presión en 6 deben ser la misma. ¿Por qué? Porque es un dispositivo de contacto directo, es decir, de que aquí los flujos se van a mezclar, por lo tanto deben tener la misma presión, ¿sí? Entonces,
Ese va a ser el trabajo que va a cumplir esta bomba. Entonces nuevamente aquí se mezclan esos dos flujos, en este caso del sangrado de agua de alimentación y el proveniente aquí, en este caso del condensador, ¿no? La última fracción. Entonces al tener aquí esa mezcla de flujo, nuevamente sale, ¿no? Ahora sí, como sale aquí en el estado 7, aquí sale como líquido saturado. Ese es por parte teórica, ¿sí? Nuevamente, con solo salida ahí, a mí me falta otro dispositivo el cual simplemente continúe impulsando ese fluido y eleve esa presión, porque aquí va a salir a una presión de 0.8 megapascales, ¿sí o no? Este dispositivo trabaja a presión constante, entonces a esos 0.8 megapascales debe elevarlo a ¿qué presión? A la presión a la cual trabaja la caldera, 10 megapascales. Entonces aquí, ese es el trabajo de esa bomba que vamos a tener aquí, que yo lo he denotado aquí como una bomba 2, ¿sí? Entonces, algo más que debo tener en cuenta y que debo fijarme muy bien es de que aquí está trabajado con cierto flujo másico. En este caso, el flujo con el que trabaja la caldera es un flujo másico M, que yo lo represento cuando voy a hacer mi balance de energía y masa en el calentador de agua de alimentación abierto. Simplemente yo considero como ese flujo M, el cual es el total, yo lo considero como la unidad, ¿sí? Entonces si yo considero como la unidad, aquí el sangrado que se hace se toma como una fracción de flujo másico Y. Entonces si aquí se extrae Y y aquí todo por conservación de la masa para esta turbina, ¿sí? Este volumen de control, simplemente aquí me queda 1 menos Y, ¿sí? Entonces 1 menos Y aquí se sigue conservando en ese recalentamiento y aquí ¿qué fracción entra? 1 menos Y entra a la turbina de baja presión, ¿sí? Recuerda de que Y simplemente es la fracción de flujo másico que se extrae, en este caso sería el flujo másico en 2 sobre el flujo másico total, que es el flujo másico M. El flujo másico M es el mismo al flujo másico en 1, al flujo másico en 8 y al flujo másico en 7, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces así se representa esto, ¿sí? Por eso digo que la parte teórica es importante. Ahí expliqué todo a detalle, muy bien detallado lo tengo en la parte teórica, ¿sí? Así que puedes ir a verlo. Entonces, como continúo aquí, nuevamente esta fracción que es 1 menos Y, a la salida también voy a tener 1 menos Y, ¿sí? 1 menos Y. Entonces aquí no hay ningún otro sangrado, continúa la misma fracción de flujo másico, ¿sí? Entonces aquí simplemente continúa 1 menos Y a lo largo de toda esta línea, ¿sí? Entonces mira, acá llega Y y acá llega 1 menos Y. Como estos se mezclan, aquí a la salida yo debo tener un flujo de salida, ¿sí? Entonces Y más 1 menos Y aquí me da 1, ¿no? Y 1, ¿cómo lo represento? 1 lo he representado como el flujo másico total. Entonces si aquí continúa 1, 1, 1, ahí se cumple de que mi balance de masa está muy bien dado a lo largo de todo el ciclo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Ahora sí, una vez hecho esta pequeña introducción, lo podría llamar este análisis con el cual nos vamos a regir ahora para el desarrollo, porque ahora sí ya vamos a empezar con más partes de cálculo. Vamos a empezar primeramente por aquí, voy a trazar de una manera, se podría decir a mano alzada, mi diagrama temperatura-entropía. Primeramente yo voy a empezar por aquí, graficando mis isóbaras. Primeramente es la presión a la entrada, ¿sí o no? La primera isóbara. ¿Cuánta era esa presión? Como dije, era 10 megapascales, ¿sí o no? Y una temperatura de 550 grados Celsius. De esa manera. Entonces, esta isóbara de aquí es una presión constante, ¿sí o no? Mira aquí, a lo largo de toda esta línea. Entonces, aquí, ¿cuánto es? 10 megapascales. Y está. De aquí, ¿qué otra presión yo tengo? Aquí a la salida, el punto 2, ¿sí o no? ¿Qué presión es? El problema me dice que es 0,8 megapascales. Entonces, aquí yo voy a tener otra línea, en este caso, isóbara, ¿sí o no? Otra isóbara voy a tener por acá. Ahí está. Estas líneas son muy apegaditas, ¿sí? Son bien apegadas, en este caso, a la línea de saturación. Eso lo hemos visto en las simulaciones de termógrafo. Ahora, aquí, esta es mi isóbara de 0,8 megapascales. Ya está. Como vuelvo a decir, aquí estas líneas son bien apegadas, ¿sí? Son muy apegadas, lo cual yo lo estoy aquí exagerando, que son así más abiertas, para poder observar mejor los procesos que vamos a tener aquí en las bombas, ¿sí? Son bien apegaditos, así que eso hay que tener en cuenta. Ahora, mi última isóbara, ¿cómo lo obtengo? Simplemente, mira, aquí este recalentamiento se hace a 0,8 megapascales, ¿sí o no? Entonces acá yo a esa entrada de la turbina de baja presión sigo teniendo 0,8 megapascales. Pero aquí, el condensador, ¿a qué presión trabaja? A 10 kilopascales, ¿sí o no? Esa es la única diferencia. Que aquí se expande, entonces esa presión disminuye. ¿Cuál es mi última isóbara entonces? Mi última isóbara yo la voy a tener por acá, simplemente esta de aquí. ¿Qué valor tiene? Es una isóbara de 10 kilopascales. De esa manera. Ahora muy bien, vamos a colocar los puntos. ¿Qué puntos yo tengo? Simplemente el primero, el cual es a la entrada, que está a una temperatura de 550 grados Celsius, aproximadamente por aquí, ¿sí? Entonces aquí yo tendría esa temperatura aquí, ¿cuánto es? 550 grados Celsius, ¿sí? Ahora mi análisis. El problema no me da eficiencias para la turbina ni eficiencias para la bomba, que son eficiencias isentrópicas, ¿sí o no? No me lo da. Por lo tanto, estos dispositivos están trabajando isentrópicamente, ¿sí o no? Entonces,
aquí del punto 1, donde yo lo tengo que es a la entrada, ¿sí? Aquí yo tengo mi punto 1, simplemente tiene un proceso isentrópico, esa turbina, una expansión isentrópica, ¿sí? Entonces de 1 se va hasta el punto 2, ¿sí? Entonces aquí yo tendré el punto 2. Del punto 2 se hace el sangrado, que se lleva hacia el calentador de agua de alimentación, que se va por aquí, ¿sí o no? A la misma presión, 0,8 megapascales. Ahora, de aquí se hace el recalentamiento, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ese recalentamiento, simplemente aquí, el problema me dice, vamos a observarlo, aquí me dice que el vapor se recalienta a 500 grados Celsius, ¿sí o no? Entonces de aquí yo voy a tener un recalentamiento hacia la parte de arriba, ¿sí o no? Ahí estaría el recalentamiento. En este caso ese recalentamiento es a la entrada de la turbina de baja presión. Aquí está mi punto 3. Ahora de ahí, nuevamente, de 3 hacia 4 que tengo una expansión isentrópica nuevamente. Mira, aquí, ya está. Este de aquí vendría a ser mi punto 4. Ahora, simplemente tengo que tener en cuenta aquí de que los puntos 2 y los puntos 4, en este caso luego de esa expansión isentrópica, ¿sí? Porque del proceso de 1 a 2 y de 3 a 4, esa entropía constante, eso me indica aquí en el punto 2, yo no sé realmente si me queda aquí en la parte de vapor sobrecalentado o posiblemente yo lo tenga aquí dentro de la mezcla, sí o no. Entonces, con respecto a eso, yo simplemente debo tener en cuenta de que esto nada más es un diagrama que me va a ayudar a ubicarme. Ya al final, luego de que yo tenga todos mis procesos, ya tenga todas mis entalpías, yo ya voy a poder dar un gráfico más definido de esta situación, ¿sí o no? Entonces, aquí el punto 4, como dije, también no sé si me queda en vapor sobrecalentado, posiblemente me quede aquí en la mezcla, solo que el gráfico no me está ayudando mucho. Hay que tener en cuenta eso nada más. Ahora, de 4 hacia 5, simplemente aquí en el punto 5, ¿cómo sale? Sale como líquido saturado, ¿sí o no? Entonces, el proceso de 4 hacia 5, ¿qué es? Simplemente es el proceso de condensación, ¿sí o no? Entonces tengo de 4 hacia el punto 5 aquí. Ahora, de 5 hacia 6 yo tengo una bomba, ¿sí o no? Mira, de aquí hasta aquí, proceso isentrópico también, aquí está el punto 6, ¿no? Ahora aquí, mira, esta corriente que viene del punto 2, simplemente hasta aquí, ¿cómo debería salir? Simplemente esas dos corrientes que se unen, aquí estaría mi punto 7, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí viene esta corriente en este sentido, y aquí va en este caso de la bomba, sí. Este sentido tiene el flujo, ¿sí o no? Este sentido, ya está, vamos colocando de una vez el sentido, entonces de 2 y 6 se unen, sale el estado 7. Del estado 7, que por teoría es líquido saturado, así que este 7 está en la línea de líquido saturado, igual que el estado 5, simplemente se añade aquí una bomba, ¿sí? Entonces ese proceso de la bomba es un proceso isentrópico nuevamente, que va a unir la línea isobárica de 0,8 megapascales con la isóbara de la presión a la cual trabaja el calentador, ¿sí? Entonces aquí tendría por último el estado 8, ¿sí? Nuevamente tiene esta dirección de flujo, así de esta manera. Ahora de 8 hacia 1, ¿qué tendría yo? Simplemente ahí tengo mi caldera, ¿sí o no? Aquí se le está añadiendo calor. Entonces vamos a añadir todos esos procesos para tenerlos en cuenta. Aquí yo tengo un calor de entrada, un QC. Aquí simplemente abajo ese calor expulsado se denomina de esta manera como un QF. Esas son mis nomenclaturas, se podría decir. Yo las trabajo de esa manera. Si tú te la trabajas con otra, en buena hora, trabájalas con las que tú creas conveniente. Aquí, de 1 y 3 que tengo un trabajo de salida, ¿sí o no? En este caso, el trabajo de la turbina 1 lo puedo denotar, y aquí entre 3 y 4 es el trabajo también de salida, ¿sí o no? Es un trabajo que produce el sistema. En este caso, aquí tendría el trabajo de la turbina de alta presión y aquí el trabajo de la turbina de baja presión. Así lo denoto, ¿sí? Entonces, nuevamente por aquí, yo tendría entre 5 y 6 un trabajo que consume la bomba. Por lo tanto, como es un trabajo sobre el sistema, es entrante, ¿sí o no? Entonces acá es el trabajo de la bomba 1 y aquí entre 7 y 8 sería el trabajo de la bomba 2. De esa manera, ya tengo aquí esquematizado todo mi ciclo Rankine regenerativo. Ideal, ¿sí o no? Ideal, por eso es que yo estoy considerando aquí las entropías constantes, ¿no? Procesos isentrópicos. Y por último, vamos a añadir por aquí nuevamente esa fracción de flujo, en el cual yo considero que el flujo a través de la turbina de alta presión es 1. Por aquí, ¿quién se va? Por aquí se va Y, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí extraigo esa fracción Y, justamente por aquí, mira. Ahí se va Y, hacia el calentador de agua de alimentación, que es aquí en este punto 7, ¿sí o no? Aquí, ¿quién continúa? Si aquí entra 1 y por aquí se va 7, por aquí continúa 1 menos Y, ¿sí o no? Entonces acá abajo es 1 menos Y. Y aquí como se unen, mira esta corriente que viene de 1 menos Y, se une con Y, aquí sí ya vuelve a salir 1, que es el mismo de todos. Hay que tener en cuenta eso nada más. ¿Por qué? Porque el problema lo que está que me pide es el flujo máximo de vapor a través de la caldera y la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, para todo lo que me pida,
yo debo calcular primeramente las entalpías en cada uno de los puntos o estados que yo tenga, ¿sí o no? Del estado, en este caso, de 1 hasta 8, como yo tengo mi convención ahora. Entonces vamos a empezar rápidamente con ese cálculo de entalpías. Bien, entonces vamos a empezar por acá. En este caso, yo siempre recomiendo empezar con el estado 1 a la entrada de ¿dónde? A la entrada de la turbina. ¿Por qué? Porque en ese estado 1 yo voy a conocer dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Conozco la presión en el estado 1, la cual son 10 megapascales, y también conozco la temperatura en el estado 1, si no eso me lo da el mismo problema, 550 grados Celsius. Esos son los datos que yo conozco. Esas son mis variables, ¿sí o no? Entonces, de aquí yo qué debo obtener o qué debo hacer con estas dos variables que yo tengo. Yo debo traer de la tabla la entropía en el estado 1 y la entalpía en el estado 1, ¿sí o no? Con esto yo ya sé y estoy rotundamente seguro de que estamos en la zona de vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces vamos a ir a la tabla y vamos a extraer la entropía y la entalpía. Bien, estamos aquí en la tabla A6. Recuerda que esta es la tabla del Cengel. Yo tengo de la 9ª edición. Aquí en esta tabla 6 vamos a buscar en la tabla de agua de vapor sobrecalentado. Voy a buscar yo mi presión primeramente, la cual es una presión de 10 megapascales. Ubico primeramente mi presión. Entonces lo tendría, a ver, debe estar en esta parte de aquí. Aquí está la presión de 10 megapascales. Voy a sombrearlo porque necesito de estos valores. Ahora, como la presión es de 10 megapascales, la temperatura, el problema me dice que es 550. Entonces, como dije, ¿qué valores debo llevar? Debo llevar los valores aquí de la entalpía y la entropía. Sí, mira, justamente lo voy a poner por acá, entalpía y entropía. Sí o no, son estos dos valores de aquí, solo que no se observa porque la tabla está para la parte superior. Entonces, estos dos valores los llevamos para nuestro problema. Primeramente, la entropía, el cual es 6,75 con 85 kilojoule kilogramo Kelvin, y la entalpía en el estado 1, el cual es 3502 kilojoule por kilogramo. Lo que más me interesa, como ya dije, son las entalpía, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué se ha extraído la entropía? Te estarás preguntando. Simplemente porque la entropía en el estado 1 es la misma en el estado 2. Entonces, voy a colocar ahora por acá el estado 2. Nuevamente, vamos a calcular la entalpía para el estado 2. ¿Qué conozco en el estado 2? Lo único que conozco es la presión, ¿sí o no? La presión de 2, que es 0,8 megapascales. Pero como es un ciclo Rankine ideal, es decir, no hay irreversibilidades en las turbinas ni en las bombas, simplemente la entropía del estado 2 es igual a la entropía del estado 1. Por eso extraje este valor, si no ves que es importante. Entonces, ¿cuánto es? 6,75 con 85 kilojoule kilogramo Kelvin. Entonces, con estos dos valores, ahora sí, primeramente me voy a la tabla de agua saturada y verifico que a esta presión y a esta entropía, entonces con estos valores yo ya me aseguro en qué fase me voy a encontrar. Posiblemente esté aquí en una mezcla o posiblemente esté aquí en la zona de vapor sobrecalentado. ¿Sí o no? Es por eso. Ahora vamos a la tabla entonces. Bien, estamos aquí en la tabla de agua saturada, es una tabla de presiones. Entonces vamos a buscar por acá el valor de 800 kilopascales, que es lo mismo a 0,8 megapascales, ¿sí o no? Entonces, en esta tabla lo que yo verifico primeramente son las entropías, ¿sí o no? En este caso, para esa presión, ¿qué entropía tengo? Yo tengo una entropía de 6,66 con 16, ¿sí o no? Pero, ¿cómo es mi entropía en el estado 1? Mira, vamos a verlo. Mi entropía en el estado 1 es 6,75 con 85, o sea, es mayor, ¿sí o no? Si eso es mayor que la entropía para el vapor saturado, simplemente ese estado 2 se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado, es decir, ya excedió esta entropía. Por lo tanto, nos vamos a la tabla ahora de vapor sobrecalentado. ¿A qué presión? 0,8 megapascales. Eso vamos a ubicarlo por acá primeramente. Esos 0,8 megapascales, acá encontré, mira, acá están los 0,8 megapascales. Ahora sí, nuevamente recuerda que la columna última es la cual me indica las entropías. Entonces, como yo no conozco la temperatura, simplemente ubico aquí estos valores, mira, este valor de aquí y este valor de aquí. Mi entropía, mira cuánto es mi entropía, 6,75 con 85, ¿sí o no? Se encuentra comprendido entre estos dos valores, ¿sí o no? Ahí está, entonces yo debo llevar estos valores a mi problema y de aquí yo debo hacer una interpolación lineal para obtener los valores a la entropía que yo quiero. Entonces esa entropía me ayuda a calcular mi entalpía a cierta temperatura. No me piden esa temperatura, así que no la voy a calcular. ¿Está bien? Entonces vamos a llevar estos valores que yo acabo de sombrear ahora. Bien, y acabamos de traer estos valores de aquí de la tabla.
y he colocado la entropía, en este caso que es 6,75 con 85. A esta determinada entropía le corresponde una entalpía 2, ¿sí o no? Entonces aquí lo único que nos queda es hacer una interpolación lineal y obtener ese valor para la entalpía en el estado 2. Simplemente aquí ya a estos niveles en los cuales ya hemos pasado ciclo Rankine ideal y todos los ejercicios que hemos resuelto hasta el momento, ya sabemos interpolar, ¿sí o no? Por lo tanto, luego de hacer esa interpolación, a mí me da este valor 2812,4 kJ por kilogramo. Este es el valor para mi entalpía en el estado 2. Mira, ya lo tengo aquí, nada más trayendo valores de la tabla y haciendo una simple interpolación, ¿sí o no? Ahora, una vez hecho eso, simplemente ahora me voy para el estado 3, ¿sí o no? Ahora coloco por aquí estado 3. ¿Qué tengo yo en el estado 3? Aquí en el estado 3, como este recalentamiento, esta parte de aquí, mira, es el recalentamiento, simplemente es a presión constante, ¿sí o no? Por lo tanto, la presión en el estado 3 sigue siendo 0,8 megapascales. ¿Qué otro dato tengo? El dato tengo aquí de cuánto es la temperatura. El problema me dice que se recalienta a 500 grados Celsius. Entonces aquí la temperatura es 500 grados Celsius. Por lo tanto, aquí yo conozco la temperatura en 3. ¿Cuánto es? 500 grados Celsius. Ahora sí, como se ha recalentado y el anterior ya estaba en la zona de vapor sobrecalentado, esto obviamente va a continuar en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, yo en la tabla, a esta presión de 0,8 megapascales, debo traer los valores de ¿quién? Debo traer los valores de la entalpía para el estado 3 y la entropía en el estado 3. ¿Por qué entropía nuevamente? Porque aquí de 3 a 4 es un proceso isentrópico y no es el mismo que de 1 a 2. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aquí está el recalentamiento. Entonces de 3 y 4 tienen la misma entropía. Es por eso que voy a traer este valor, el cual lo voy a sacar de la tabla. Aquí donde nos quedamos, la presión de 0,8 megapascales en la tabla de vapor sobrecalentado, ahora ubico mi temperatura de 500 grados Celsius. ¿Sí o no? Entonces aquí yo debo llevar mi entalpía y mi entropía, ¿sí o no? Estos valores, 3481,3 y 7,86,92. Bien, entonces escribo por acá el valor de la entalpía en el estado 3, 3481,3 en unidad de kilojoule por kilogramo. Entropía en el estado 3, 7,86,92 kilojoule kilogramo Kelvin, ¿sí o no? De esa manera. ¿Qué es lo que más me interesa? A mí es la entalpía, ¿sí o no? De esa manera. Ahora, creo que hay espacio aún por aquí. Vamos a calcular para el estado. ¿Qué estado? Nuevamente nos vamos al estado 4, ¿sí o no? Entonces en este estado 4 yo conozco ciertos valores, ¿sí o no? En este caso, la presión en 4, ¿cuánto es? Es 10 kilopascales, ¿sí? Ya tengo la presión del estado 4. ¿Y qué más? Conozco también, de la misma manera que hice en el estado 2, que la entropía en el estado 4 es igual a la entropía del estado 3. ¿Y cuánto es? Es 7,86,92, ¿sí o no? Primeramente, como aquí ya tengo una presión relativamente baja, vamos a irnos primeramente a la tabla de agua saturada. ¿Y qué vamos a ubicar ahí? Primeramente, yo debo encontrar si el punto 4 está aquí en la zona de mezcla o está en la zona de vapor sobrecalentado. Vamos a ver eso. Posiblemente lo encontremos aquí, como puede estar en esta parte de aquí también. Entonces aquí vamos a buscar la tabla de agua saturada, la tabla de presiones. Voy a buscar yo aquí mi presión de 10 kilopascales. Entonces a esa presión, primeramente ubico aquí mi entropía del vapor saturado. ¿Cuánto es? 8,1488. ¿Y cuánto es la entropía en el estado 4? 7,8692. Es decir, que cuando yo tengo la entropía de líquido saturado y vapor saturado, justamente esos valores comprenden a la entropía de mi estado, en este caso que es el estado 4, mira, entre estos dos valores se encuentra, ¿sí o no? Entonces eso me indica de que el estado 4 está en una mezcla, ¿sí? Voy a tener calidad ahí. Entonces, de esa manera, yo necesito llevar estos valores aquí de la entropía de líquido saturado y vapor saturado para obtener primeramente la calidad. Y una vez obtenida la calidad, también yo necesito llevar los valores de la entalpía de vapor saturado y de líquido saturado, ¿sí o no? Entonces nos llevamos estos valores a nuestro problema. Bien, ya tengo aquí reescrito los valores que acabo de traer de la tabla. ¿Y qué debo hacer uso aquí? Simplemente, como dije, ¿qué valores conozco? Conozco las entropías
En este caso, el estado 4 ya conozco cuánto es entropía y conozco las entropías de saturación, de líquido y vapor saturado, ¿sí o no? Entonces, esa calidad para el estado 4 simplemente cómo se relaciona, sería la entropía del estado 4 menos la entropía de líquido saturado dividido entre la entropía de vapor saturado menos la entropía de líquido saturado. De esa manera. Ahora aquí lo que yo debo hacer es simplemente reemplazar esos valores, ¿sí o no? Entropía en el estado 4, ¿cuánto es? 7,86,92 menos entropía de líquido saturado, 0,64,92. Esto dividido entre entropía de vapor saturado menos la entropía de líquido saturado, ¿sí o no? 8,14,88 menos 0,64,92. De aquí, la calidad en el estado 4, ¿cuánto me queda? Aquí me debe quedar un valor de 0,963, ¿no? O 96,3%. Ahí está la calidad en el estado 4. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este gráfico está mal. ¿El estado 4 dónde está? El estado 4 está por acá aproximadamente, ¿sí o no? 0,96,3, ¿sí o no? 96,3%, ¿no? Entonces está aquí, casi pegado a la línea de vapor saturado. Entonces, ahí obtengo realmente dónde se encuentra mi estado 4. Aquí lo voy a poner en una mezcla bifásica, ¿sí? Eso significa. Ahora, ¿qué yo debo hacer con esta calidad? Yo necesito la entalpía, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera que yo hice aquí, ahora recuerdo que la entalpía en el estado 4 simplemente se calcula como la entalpía de líquido saturado más la calidad por la diferencia. En este caso, la entalpía de vapor saturado menos entalpía de líquido saturado. Aquí reemplazo valores. Entalpía de líquido saturado, ¿cuánto es? 191,81 más la calidad 0,96,3 y la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Sería 2583,9 menos 191,81. ¿Sí o no? Entonces de aquí, entalpía en el estado 4 me debe dar 2495,4 kilojoule por kilogramo. De esa manera, ¿sí? Ya tengo aquí cuánto es el valor de la entalpía para el estado 4. Bien, entonces vamos a continuar por aquí. Mira, ya tengo la entalpía en el estado 4. Nuevamente el estado 4 se encuentra aquí. Al final vamos a corregir el gráfico, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, como tengo el estado 4 ahí, ahora, ¿quién me falta? Me falta el estado 5, si no vamos en secuencia. Ahora coloco por acá para el estado 5. ¿Qué conozco yo en el estado 5? Conozco su presión, ¿sí o no? ¿Cuánto es la presión? Es una isóbara a lo largo de todo el proceso de condensación, ¿sí o no? Entonces aquí, ¿qué me queda? Que la presión en 5 sigue siendo 10 kilopascales, ¿sí o no? ¿Qué más? Aquí no necesito otro dato más porque simplemente yo conozco de que aquí en el estado 5 está como líquido saturado, de esa manera. Entonces, al yo tener líquido saturado, yo de la tabla, ¿qué debo traer? Simplemente aquí yo coloco la entalpía del estado 5 y ¿qué más? Para el estado 6 yo voy a hacer la aproximación y voy a traer el volumen específico del estado 5, ¿sí? Entonces, estas dos variables yo traigo aquí. Siempre que yo quiera la entrada de la bomba, siempre debo traer el volumen específico también. Ya vas a ver un poquito más adelante para qué es. Simplemente aquí, ¿qué pasa? Que la entalpía en el estado 5 es la entalpía del líquido saturado a esta presión, ¿sí? Y lo mismo aquí, el volumen específico es el volumen específico del líquido saturado. Entonces aquí en la tabla, a esa presión de 10 kilopascales, yo necesito llevar volumen específico del líquido saturado y aquí la entalpía del líquido saturado, el cual es 191,81, ¿sí o no? Entonces aquí la entalpía, ¿cuánto era? 191,81, como dije, en unidad de kilojoule por kilogramo. Y el volumen específico es 0,0010,10 metros cúbicos por kilogramo. Ahora sí, ya está. Ahora sí, continúo por acá con el siguiente estado. De 5 es un proceso isentrópico hasta el estado 6. ¿Por qué no traigo entropía aquí? Te estarás preguntando, como hemos hecho aquí con las turbinas. Porque simplemente aquí el estado 6 es líquido comprimido y es muy complicado ir a la tabla y encontrar a presiones bajas. En este caso 0,8 aún está muy bajo. Si no me equivoco, empieza para el líquido comprimido a 5 megapascales, empieza la tabla de valores. Entonces, por eso vamos a hacer el siguiente cálculo. Entonces, para ese estado 6, simplemente, ¿qué valores tengo? Tengo los valores de la presión de 6. ¿Qué presión es? Todo esto y sobra, mira. Es la presión de 0,8 megapascales, ¿sí? Eso es la definición en este caso para operar aquí este calentador, que es esa que tenemos aquí justamente, ¿sí o no? Entonces, esas dos corrientes de flujo se mezclan y deben tener la misma presión. Igualito aquí el estado 7 tiene que tener esa presión aquí como líquido saturado de salida, ¿sí o no? Entonces, la presión en 6, 0,8 megapascales, que esto es lo equivalente a 800 kilopascales. Entonces, de aquí, para el estado 6, ¿qué hago?
simplemente yo trabajo mi definición por bomba. ¿Eso qué me dice? Que la entalpía en el estado 5 menos la entalpía en el estado 6 es igual al volumen específico del estado 5 por la presión del estado 5 menos la presión del estado 6. Esta es mi definición por bomba, ¿sí? Aquí estaría afectado por el flujo, pero como es en ambos lados, estaría afectado por esta corriente de flujo, que es el trabajo en bomba, que es 1 menos y aquí en ambos lados, y simplemente ese 1 menos y se simplifica, por eso nada más me queda de esta manera. Aquí no hay nada más que agregar. Simplemente cuando yo despeje aquí, simplemente esa entalpía del estado 6, que es la que yo requiero en este momento, la entalpía en el estado 5 la conozco, y lo demás también lo conozco, si no me quedaría menos volumen específico en 5, presión en 5 menos presión en 6. De esa manera, todos los valores que yo tengo aquí en el segundo miembro los conozco. Por lo tanto, la entalpía en el estado 6 hay que reemplazar esos valores. Entalpía en el estado 5, 191,81 menos volumen específico en 5, me queda 0,0010,10 multiplicado por las presiones. Recuerda de que aquí las presiones yo debo dejarlo en kilopascales. Esto no me voy a cansar de repetirlo, de que las unidades aquí del volumen específico lo debo dejar en metros cúbicos por kilogramo, y esto de aquí me debe quedar en kilopascales, ¿sí? Entonces al tenerlo en esas unidades me garantiza de que aquí me quede simplemente para que se pueda operar en kilojoule por kilogramo. Sí, eso está comprobado, y entonces de esa manera debemos dejar las presiones en kilopascales. Ahora sí, la presión en 5 en kilopascales simplemente es 10 menos la presión en 6. ¿Cuánta es la presión en 6? 800 kilopascales. ¿Sí o no? De esa manera. Por lo tanto aquí, cuando yo despeje, esa entalpía en el estado 6 me debe dar un valor de 192,61 kilojoule por kilogramo. Esa es mi entalpía en el estado 6. ¿Sí? Ya lo tengo por acá. Ahora, nos vamos al estado 7. ¿Qué voy a calcular en ese estado 7? Simplemente, coloco por acá, a ver, estado 7. Nuevamente, en todos los estados estoy calculando entalpía, ¿sí o no? Entonces, el estado 7 es más fácil. ¿Por qué? ¿A qué presión se encuentra? Se encuentra una presión de 0,8 megapascales, ¿sí o no? Que es lo mismo a 800 kilopascales. Ya está. Ahora, de acá, ¿qué más debo hacer? Simplemente, ese estado 7 está como líquido saturado, ¿sí o no? Aquí, de 7 a 8 tengo operando la bomba. 7 es la entrada a la bomba 2, ¿sí o no? Entonces, como hice en el estado 5, yo debo traer de la tabla mi entalpía para el estado 7, que es la entalpía de líquido saturado, a 800 kilopascales, y debo traer el volumen específico en 7, que es igual al volumen específico de líquido saturado también. Entonces aquí en la tabla vamos a ubicarnos a 800 kilopascales. Justamente aquí está, 800 kilopascales. Debo llevar el valor aquí de líquido saturado, que está en metros cúbicos por kilogramo, y la entalpía en este caso del líquido saturado. Estos dos valores de aquí los llevo para mi problema. Ahora sí, reescribo por acá entonces esos valores que traigo de la tabla. Aquí la entalpía es 720,87 kilojoule por kilogramo y el volumen específico 0,0011,15 en metros cúbicos por kilogramo. Ya está. Lo que más requiero aquí, nuevamente, la entalpía. Ahora sí, ese es mi estado 7. Ahora voy a calcular el último estado. ¿Cuál es ese estado? Pues simplemente el estado 8. ¿Sí o no? Mira qué fácil se está haciendo esta resolución. Solo hay que tener orden, ¿sí? Entonces, el estado 8, ¿qué tengo? La presión en 8 nada más conozco, ¿sí o no? Que es la misma, 10 megapascales, ¿sí o no? A esa presión trabaja la caldera, ¿sí o no? Entonces tengo la presión en 8. Pero, como aquí de 6 a 8, simplemente, ¿qué voy a tener? Ahí tengo operando la bomba 2, ¿sí o no? Entonces, de la misma definición que yo tengo arriba por trabajo en bomba, simplemente, ¿qué me queda? La entalpía en el estado 7 menos la entalpía en el estado 8 sería igual al volumen específico aquí de la línea de saturación que yo conozco, en este caso es el estado 7, por la presión en 7 menos la presión en 8. De esa manera, ¿sí o no? Igual aquí yo despejo y lo único que tengo que hacer es reemplazar valores. Por lo tanto, aquí la entalpía del estado 8 me debe quedar igual. Entalpía del estado 7, lo he calculado, bueno, le he traído de la tabla, 720,87 menos volumen específico en 7, también lo he traído de la tabla, 0,011,15, y esto multiplicado por la diferencia de presiones, ¿sí o no? Entonces, con esa diferencia de presiones, ¿qué voy a tener yo aquí? Presión en 7. ¿Cuánto es la presión en 7? Es 800 kilopascales. Recuerda que, como dije, debo dejarlo en kilopascales. Bueno, aquí, estos 10 megapascales es lo mismo a 10.000 kilopascales, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces acá me queda menos la presión en 8, que vale 10.000 kilopascales. ¿Sí? Nada más, esto es convención, para que me quede en unidad de kilojoule por kilogramo. Entonces, la entalpía en el estado 8 debe ser igual a
731,13 kilojoule por kilogramo. Bien, entonces, hemos hecho hasta el momento el cálculo de todas las entalpías, del estado 1 hasta el estado 8. Ahora sí, yo debo hacer mi análisis de volumen de control. ¿En dónde? En mi dispositivo, en este caso el calentador de agua de alimentación abierto, ¿sí? Aquí, en este dispositivo. Por lo tanto, allí me va a quedar de esta manera, mira, me va a quedar aquí una corriente, en este caso que va a ser la energía o flujo de energía que entra. Aquí también voy a tener un flujo de energía que entra y finalmente aquí a la salida voy a tener un flujo de energía que sale, ¿sí? Hay que tener en cuenta la representación de cada uno. Entra aquí el flujo de energía del estado 2, entra el flujo de energía del estado 6 y sale el flujo de energía en el estado 7. ¿Sí? Esos puntos hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a hacer nuestro análisis de volumen de control ahora. ¿Sí? Voy a graficar por acá ese calentador de agua de alimentación justamente de esta manera. ¿Sí? No es un dibujo muy bonito que digamos, pero ahí vamos. ¿Sí? Entonces tengo por acá mi flujo, el cual viene del estado 2. Aquí pongo la entalpía del estado 2. ¿Y quién más? ¿Qué flujo yo extraigo de la caldera? Es una fracción de flujo másico Y. Y por aquí, el que viene de la bomba, el que hace elevar esa presión, simplemente allí es un estado 6, ¿sí o no? Entonces la entalpía del estado 6, ¿y qué flujo viene? Viene 1 menos Y, ¿sí o no? Aquí a la salida que tengo el estado 7, ¿sí o no? Entonces aquí tendría la entalpía del estado 7, ¿y cómo sale? Aquí sale el flujo másico total, que es 1, ¿sí o no? De esta manera, este es el calentador de agua de alimentación abierto, de esa manera, ¿no? Entonces aquí lo que yo debo hacer, el balance de energía, en este caso el flujo de energía que entra, es igual al flujo de energía que sale, de esa manera, ¿sí? Entonces, tal y como yo lo tengo aquí en mi gráfico, mira, aquí entra la entalpía en el estado 6, ¿qué flujo viene por aquí? Aquí viene 1 menos Y, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque por aquí yo extraje Y, entonces, si por aquí viene Y esta es la entalpía del estado 2, justamente así, aquí sale la entalpía del estado 7 y como se suman los flujos, en este caso de esas fracciones, sale 1. ¿Sí? De esa manera. Entonces yo voy a hacer mi análisis de acuerdo a cómo yo lo estoy colocando aquí. Entonces, ¿cómo me queda eso? Eso me va a quedar de la siguiente manera. Mira, ¿quién entra? Entran estos dos de aquí, ¿sí? Entonces me queda Y por H2 más 1 menos Y por la entalpía del estado 6. ¿Y quién sale? En este caso, recuerda que estos Y son fracciones de flujo másico. Voy a colocarlo aquí nuevamente, el cual me representa el flujo másico en 2 entre el flujo másico total. ¿Sí? Entonces ese flujo másico total se toma como 1, entonces Y se podría tomar como la representación del flujo másico en 2 nada más. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿quién sale aquí? Sale, en este caso, el flujo másico, que es el total, que yo lo represento como 1 por la entalpía en 7. De aquí, ¿qué necesito? Yo necesito despejar mi variable Y, ¿sí o no? Entonces de aquí me queda Y por H2 más H6 menos Y por H6. Esto es igual a H7, ¿sí o no? De aquí despejo, o bueno, primero factorizo Y por H2 menos H6. Y en el segundo miembro me quedaría H7 menos H6, ¿sí o no? Entonces, de aquí despejo Y, me quedaría entalpía en 7 menos entalpía en 6. Esto dividido entalpía en 2 menos entalpía en 6. Entonces, al hacer mi balance de energía, yo ya tengo aquí cuánto es la fracción de flujo másico que se extrae de la caldera, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces yo necesito encontrar esa variable Y. Entonces voy a colocar por acá mi variable Y, simplemente reemplazando esos valores. Entalpía en el estado 7, ¿cuánto es? Mira, la entalpía en el estado 7 lo tengo acá, 720,87. ¿Sí? Entonces coloco por acá 720,87 menos entalpía en el estado 6. ¿Cuánto es la entalpía en el estado 6? Lo tengo por acá. ¿Dónde está? 192,61. ¿Sí? Entonces coloco 192,61 y la división entre H2 menos H6. ¿H2 cuánto es? H2, en este caso la entalpía del estado 2, 2812,4, ¿sí o no? Entonces coloco por acá 2812,4 menos entalpía en el estado 6, que es 192,61. De aquí, Y, en este caso mi fracción de flujo másico, me debe dar un valor de 0,2016. ¿Sí? Esa dimensional, recuerda, de que no tiene unidades. Entonces ahí está mi fracción de flujo másico que yo extraigo de la caldera, mi variable Y. Bien, entonces, una vez hecho el cálculo de la variable Y y también de todas las entalpías, ya estamos en condiciones de ahora sí poder modificar nuestro diagrama temperatura-entropía algo más aproximado. ¿Sí? Tampoco es que este sea el verdadero. Si queremos hacer algo más real, podemos usar el termógrafo. Aquí te dejo una anotación de cómo puedes utilizarlo. ¿Sí? Entonces, primeramente, ya tengo todos mis estados aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a tener aquí entre 1 y 2? Tengo
el trabajo en la turbina 1, como ya dije, este es de la alta presión. Aquí voy a tener el trabajo en la turbina 2, turbina de baja presión. Aquí el trabajo que consume la bomba 1. Y aquí entre 7 y 8 es el trabajo que consume la bomba 2. De esa manera, ¿sí? Ahora, los flujos, ¿cómo van los flujos? Simplemente aquí yo tengo que todo el flujo es 1, aquí va y por aquí va 1 menos y, ¿sí? De esa manera. Ahora, por último, voy a colocar por acá la adición de calor que se le da en este caso a la caldera. Este es el calor suministrado a la caldera y aparte se le añade otro calor aquí, ¿sí o no? En el recalentamiento la caldera vuelve a añadir más calor, ¿a dónde? Al sistema, ¿sí o no? Entonces un QC1 lo puedo poner de esa manera, ¿no? Entonces el calor expulsado, ¿cómo me queda? El calor expulsado está por aquí, un QF, ¿sí o no? De esa manera entonces yo ya tengo representado aquí todo mi diagrama. Estoy listo para dar la primera respuesta para el enunciado A. He colocado por aquí todas mis entalpías y voy primeramente con el enunciado A. El enunciado A lo que me pide es el flujo másico, ¿sí? Entonces coloco por acá el flujo másico de vapor. Lo represento como así, M puntito. En este caso es el flujo másico que pasa por la caldera, no el flujo másico que se extrae de la turbina, ¿sí? El sangrado no, el flujo másico que pasa por la caldera, donde es el flujo másico total de todo el ciclo. Entonces, ¿cómo lo represento? Recuerdo de que la potencia neta de salida es igual al flujo másico por el trabajo neto, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces de aquí, ¿yo qué obtengo? Aquí yo obtengo, o simplemente despejo el flujo másico, que me queda el trabajo neto de salida entre el trabajo neto. De esa manera. Ahora, lo que yo necesito es encontrar el trabajo neto, ¿sí o no? ¿Cómo encuentro el trabajo neto? El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. En este caso, el trabajo de la turbina 1 más el trabajo de la turbina 2 más el trabajo de la bomba 1 más el trabajo de la bomba 2. Ahora, para encontrar el trabajo neto, yo debo encontrar cada uno, en este caso, de estos trabajos, ¿sí o no? Empiezo primeramente con el trabajo en la turbina 1. El trabajo en la turbina 1 es el trabajo de la turbina de alta presión. Entre 1 y 2 está aquí, ¿sí o no? Mira, ahí está. Entonces, aquí, como es el flujo másico total, o sea, es 1, simplemente se multiplica por 1. Entonces, nada más me quedaría entalpía en 1 menos entalpía en 2. ¿Sí o no? Entonces, acá me queda entalpía en 1 menos entalpía en 2. ¿Sí? Entalpía en 1, ¿cuánto es? 3502. Entalpía en 2, 2812,4. Y nada más me queda operar. A mí me da un valor aquí de 689,6. ¿En qué unidades? Kilojoule, kilogramo. ¿Sí? Ahí tengo el trabajo en la turbina 1. Ahora, el trabajo en la turbina 2, que es el trabajo en la turbina de baja presión, aquí ve, aquí se encuentra. ¿Qué flujo pasa por aquí? Pasa 1 menos y, ¿sí? Por lo tanto, ahí sí se afecta por esa porción o fracción de flujo másico. Entonces, 1 menos y por la diferencia ahora de entalpías a la entrada y a la salida. A la entrada es 3 y a la salida es 4, ¿sí? Entonces acá me queda entalpía en 3 menos entalpía en 4. Ahora sí, tengo hasta la variable y, nada más lo único que tengo que hacer es reemplazar valores aquí y me debe quedar el trabajo en la turbina de baja presión, ¿sí o no? Me queda aquí un valor de 787,14 kilojoule por kilogramo. Ya está, entonces, tenemos por acá el trabajo en la turbina de baja presión. Vamos ahora con el trabajo en las bombas. Trabajo en la bomba 1. ¿Dónde está ubicada la bomba 1? Aquí ve, la bomba 1, aquí. ¿Sí o no? Por aquí sigue pasando el flujo 1 menos y, ¿sí o no? Entonces también se afecta por esa fracción de flujo másico, 1 menos y. Aquí, ¿cómo es el trabajo en las bombas? El trabajo, como es un trabajo sobre el sistema, es negativo. Aquí es la entrada menos la salida, entonces es H5 menos H6, ¿sí o no? Entonces me queda H5 menos H6. De aquí, simplemente tengo todos los valores, H5, H6 y la variable y. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces aquí me da un valor de menos 0,64 kilojoule por kilogramo. Ese es el valor del trabajo en la bomba 1. Ahora vamos con el trabajo en la bomba 2. ¿Cómo es el trabajo en la bomba 2? Aquí en la bomba 2, mira, que ya pasa todo el flujo, el cual es el 1. Mira, aquí, ¿sí o no? Aquí ya pasa. Entonces ahí nada más me quedaría entalpía en 7 menos entalpía en 8, ¿sí o no? Entonces acá, entalpía en 7 menos entalpía en 8. Simplemente esto me queda menos 10,26 kilojoule por kilogramo. Ya tengo todos los trabajos. Entonces de aquí, lo único que yo hago es hacer toda la suma. Me quedaría 689,6 más 787,14 menos 0,64 menos 10,26. Y de aquí yo obtengo el valor del trabajo neto, el cual aquí me debe dar un valor de 1465,84 kilojoule por kilogramo. Ese es el valor del trabajo neto. Sí, voy a encerrarlo por acá por si acaso.
Ahí está, el valor del trabajo neto. Ahora sí, me voy finalmente al cálculo del flujo másico. Es la relación de la potencia neta de salida entre el trabajo neto. ¿Potencia neta cuánto es? El problema me dice que es de 80 megawatts, ¿sí o no? Entonces eso sería 80 por 10 a la 3 kilojoule por segundo. Estos son 80 megawatts. Esto es 1 megawatt, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ahí, esto dividido entre el trabajo neto. El trabajo neto es 1465,84 kilojoule por kilogramo. Ahí está, mira, kilojoule se van y me queda kilogramo por segundo. Entonces de aquí nada más despejo y el flujo másico me debe dar un valor de 54,57 kilogramos por segundo. ¿Sí? Entonces ese es el valor del flujo másico. Mira, ya lo tengo ahí. Esa es la primera respuesta, el cual me pide el problema aquí. El flujo de vapor, ¿sí o no? Ahora, con el enunciado B lo que me pide es la eficiencia térmica del ciclo. Entonces coloco por acá, eficiencia térmica. ¿Sí? Entonces esa eficiencia térmica está denotada de esta manera. ¿Sí? Así lo denoto yo. Entonces, la eficiencia térmica, ¿cómo es? Simplemente es el trabajo neto dividido entre el calor suministrado. ¿Sí? El calor suministrado. Entonces, aquí lo que yo tengo es el trabajo neto. ¿Qué me hace falta? El calor suministrado, ¿sí o no? Entonces, ese calor suministrado es el calor primeramente de la caldera que yo tengo aquí, que le añade primeramente el QC sumado con el QC1, porque aquí hay dos calores que se añaden al sistema, ¿sí o no? Entonces sería QC más QC1, ¿sí o no? Aquí, el QC, ¿cómo se representa? Mira, aquí el QC simplemente es entalpía en 1 menos entalpía en 8, ¿sí o no? Entonces acá coloco entalpía en 1 menos entalpía en 8. Ese es el QC. Ahora, más el calor que se le añaden al recalentamiento. Mira aquí, si por aquí se va Y, por aquí, ¿quién pasa ya? Simplemente por aquí, mira, aquí en el recalentamiento, ¿qué flujo va? Si por aquí ya se extrajo Y, por aquí sigue yendo 1 menos Y, ¿sí o no? Entonces, ¿qué fracción va por el recalentamiento a la caldera? 1 menos Y. Entonces, esa diferencia de entalpías, H3 menos H2, está influenciado por 1 menos Y. Entonces acá me queda 1 menos Y por la entalpía en 3 menos la entalpía en 2. De esa manera, ¿sí o no? Entonces aquí, nuevamente, calor suministrado, lo único que tengo que hacer es reemplazar todos los valores que yo ya prácticamente lo he calculado. A mí me da esto un valor de 3304,92 kilojoule kilogramo. Ese es el valor del calor suministrado, ¿sí o no? Aquí lo tengo, mira. Ahí está, calor suministrado, en este caso, que suministra la caldera a todo el fluido, ¿no? Como tenemos recalentamiento, se le añade también el recalentamiento, no hay que olvidar eso. Entonces, finalmente, ¿qué me queda? Es eficiencia térmica. Nada más me queda. ¿Trabajo neto cuánto es? El trabajo neto es 1465,84. Bueno, vamos a dejar acá las unidades kilojoule kilogramo, porque al final se van a anular. Esto dividido calor suministrado, 3304,92 kilojoule kilogramo. Si no, mira, kilojoule kilogramo se van y nada más de aquí me queda operar nada más, ¿no? Entonces es eficiencia térmica del ciclo. A mí me queda un valor de 0,443, ¿sí? Esto es lo mismo a decir 44,3%. Mira, ¿cómo se eleva el rendimiento térmico cuando yo tengo un ranking regenerativo? Además de que voy a tener el recalentamiento, ¿sí o no? Ya sabemos que los ciclos regenerativos lo que tratan de hacer es incrementar la eficiencia del ciclo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que a comparación de problemas anteriores que hemos resuelto, que prácticamente la eficiencia nos salía 32, nos salía 28, por ahí entre esos valores oscilaba, ahora tenemos mucho más, mira, casi 45% de eficiencia térmica. Entonces de aquí tengo como respuesta primeramente la eficiencia térmica, en la cual acabamos de calcular, está acá, 44,3%, y el flujo másico de vapor, que es 54,57 kilogramos por segundo. Entonces hasta aquí llegamos con la resolución del problema 1055. Ha sido un problema amplio, muy analítico, donde teníamos que hacer muchos cálculos y también hacer los balances de masa justamente aquí en el calentador de agua de alimentación abierto. Recuerda de que el calentador de agua de alimentación abierto se rige aquí en contacto directo. En este caso las corrientes de flujo se mezclan. Ya posteriormente vamos a ver el ciclo Rankine regenerativo, pero con calentadores de agua de alimentación cerrados, ¿sí? Pero eso ya será tema de otro video. Hasta aquí llegamos entonces con la resolución de este problemita.